en televisión y en ningún lado. Ay, qué bueno que están con nosotros. Este espacio del cafecito que es de todos ustedes. Y para nosotros el honor de que nos acompañen cada día, pues conociendo personas, conociendo un poquito más a fondo, personas que realizan trabajos impresionantes para nuestra sociedad dominicana y que tienen un impacto directo. Hoy estamos conversando y estaremos conversando en esta primera parte del cafecito con Diana Cueva Minaya, quien es presidente de la Fundación Making Big Smile y es Premio Nacional de la Juventud en el renglón de bienestar social representando la ciudad de Santiago. Actualmente madre a tiempo completo y vamos justamente también a hablar dentro de este trabajo filantrópico cómo se puede unificar ese rol maternal que tiene muchísimo que ver también con el bienestar social. Bienvenida Diana, el cafecito. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias, Ileana. No, un placer tenerte con nosotros y vamos a hablar primero de la fundación y cuál es la línea de trabajo que desarrolla esta fundación Making Big Smile. Bien, Making Big Smiles es una fundación que trabaja en favor a los niños que viven en precariedad, a los niños que viven en la vulnerabilidad. Nos enfocamos en ellos, pues sabemos que los niños son el futuro del mañana, pero desde el hogar, desde la familia, queremos impactar y trabajar con todos ellos para luego entonces ver los resultados en niños y ciudadanos grandes para el mañana. ¿Ustedes trabajan en zonas específicas, o sea, sectores específicos de la ciudad? ¿Cuál es la línea, si es educativa, si es de apoyo? ¿Qué realizan con estos niños? Digamos que es recreativa este apoyo. Trabajamos en múltiples comunidades. Por ejemplo, en este momento nos estamos enfocando en las actividades de cierre de año, que son las fiestas infantiles navideñas y las entregas de cajas solidarias a familias de escasos recursos. En este momento ese es nuestro enfoque. Ya tenemos, por ejemplo, la comunidad seleccionada, a la que vamos a dirigir todas esas actividades. Nuestros líderes comunitarios nos comparten información precisa de la cantidad, por ejemplo, de niños, de la cantidad de familias. Y bueno, vamos trabajando con ese número. De acuerdo a eso, entonces, ya este 14 y 15 de diciembre llevamos ese pasatarde lleno de mucha diversión para los niños, porque aunque parezca muchas veces que, bueno, nosotros desde la posición, como digo yo, del que no necesita, son oportunidades y momentos diferentes para estas familias y sobre todo de que ellos se sientan valorados, que alguien se acuerda de ellos y que son importantes también. Y qué importante, porque todo lo que genera este nivel de bienestar para la infancia, muchas veces entendemos que solo dirigido a la educación o solo dirigido al bienestar deportivo, pero esta importancia recreativa de un grupo de personas que piensa en ellos y lleva estas vivencias y estas fiestas de las que ellos también son parte. Actualmente, ¿qué cantidad de niños participan o qué cantidad de niños han sido impactados con las iniciativas de esta fundación? Bueno, Making Big Smiles nació oficialmente en el 2010. Desde ese momento hasta la fecha de hoy hemos impactado a más de 3,000 niños, más de 1,500 personas, adultos mayores. Hemos colaborado con más de 20 instituciones y hemos tenido un cuerpo de voluntarios, que es importante también resaltar esa parte, de más de 350 jóvenes que muchas veces, están, por ejemplo, en su época universitaria, continúan luego de ser profesionales. Bueno, ya otros, por ejemplo, se van a vivir fuera o fuera de la ciudad, pero de alguna forma u otra continúan conectados con nosotros a ver de qué manera pueden seguir colaborando. Qué importante esto y sobre todo porque siempre es en esa intención de ir sumando voluntades para que esto pueda irse haciendo más grande y replicándose a más niños. Es correcto. Qué importante. Y bueno, hablábamos al principio del programa que necesariamente estas funciones que son muy retadoras en términos de tiempo, en términos de búsqueda de recursos, también tienen que compartirse con una vida personal en la que desempeñas un rol de maternidad. Es correcto. ¿Y de qué manera entonces tú enlazas estas dos emociones? Porque es muy lindo llevar la alegría a tantos niños, pero caramba, todo el trabajo que hay ahí detrás y de alguna manera pues compromete tu tiempo personal. ¿De qué manera vamos llevando esos roles paralelos? Bueno, es desafiante, pero a la misma vez mis hijas son ahora más la inspiración de yo poder hacer eso. Porque ese mundo en el que quiero trabajar para que ellas
vean cómo se puede marcar la diferencia y no hacernos indiferentes ante las situaciones que pasan. Es decir, que con mi rol de madre y como presidenta trato de balancear, no siempre es fácil, trato de balancear ese tiempo, trato también de irles inculcando a ellas cómo se puede ser solidario, de alguna manera, bueno, ¿verdad? Son niñas pequeñas, pero también un grado de empatía. De modo que si todos también desde nuestros hogares pudiéramos sembrar esa semilla de inculcarle a nuestros hijos a ser solidarios, a tener empatía, el mundo sería muy distinto, claro, porque pudiéramos fácilmente ponernos en la piel, no fuéramos indiferentes ante una situación que vive el otro, sino que puedo comprender qué es estar en la posición de esa persona. Y por ende así también hacemos un trabajo solidario desde nuestras casas. Sí, totalmente, porque vamos replicando el mensaje y sobre todo cuando eso permite ser generacional, desde el ejemplo y desde el testimonio. ¿Sabes qué? Cuando se habla de estadísticas y cuando se habla de estadísticas de pobreza, de la situación de vulnerabilidad que viven tantos niños y niñas en nuestro país, pues son como números muy fríos. Y tantos niños o tal porcentaje de la población no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a recreación constante, pero son muy fríos. Cuando vas a las barriadas y lo vives y los ves y conoces sus realidades a fondo, tú dices, wow, es como este choque de realidad. A ti que te ha tocado vivir de cerca y convivir de cerca, ¿cuáles son esas realidades más difíciles que tú ves constantes, que es como un patrón constante en la mayoría de barrios dominicanos? Bueno, te puedo comentar de un levantamiento que hicimos recientemente en una comunidad de aquí de Santiago. Y me impactó mucho ver cómo una gran cantidad de niños no asistía a la escuela. Y cómo también sus padres no laboraban. Las condiciones tan precarias, no te puedo explicar. Y ahorita puedo mostrarte algunos videos para que por ahí puedas tener una pincelada de lo que viví. Y pese a que, verdad, ya tenemos 14 años, que justo ahora en diciembre cumplimos 14 años de trayectoria, te puedo decir que es una de las comunidades en la que no pude observar ni salubridad, porque tienen, por ejemplo, una cañada en la parte de atrás, un puentecito que da acceso a un callejón con otro, y cuando llueve ellos están totalmente parados, claro. No se pueden movilizar, no pueden trabajar. Y te puedo decir que me impactó mucho eso, ver cómo un número alto de niños de las casas que pude visitar no van a la escuela y cómo también sus padres no están laborando. Me preguntaba, ¿cómo están las cosas hoy en día? Claro, ¿cómo sobreviven? ¿Verdad? Claro, ¿cómo se sobrevive? ¿Cómo pueden llevar el pan de cada día a sus casas? Y es por eso que es importante que nosotros como ciudadanos pensemos cuál es nuestra cuota. Aparte de concentrarnos en nuestras metas, en conquistar objetivos, ¿de qué manera nosotros también podemos hacer el bien? Y hay muchísimas formas de cómo colaborar. Yo a veces le digo a la gente, mira, prepárate inclusive unos cuantos sándwiches. Sal un día a la calle sin pensar que tú no conoces a esa persona. Inculca en tus hijos quizás hacer una recolecta en su casa de juguetes que ya no necesitan, pero que están en buen uso. Y ve a una comunidad con tus hijos. Sí. Dónalos, ropa. O sea, hay múltiples maneras de cómo enseñarle eso a nuestros hijos desde el ejemplo. Porque a veces es muy fácil, ¿verdad?, hablarlo. Y nuestros hijos aprenden con el ejemplo de nosotros, de lo que ven en nosotros. Y yo creo que estamos en la mejor etapa para hacer conciencia sobre eso. Generalmente, y la rapidez con la que la vida nos lleva, nos permite, de manera lamentable, estar muy ajenos a la realidad del otro. Pero qué bueno es hacer este choque de realidad, aterrizar a la necesidad que existe alrededor y más cerca de lo que pensamos. En este momento pausamos y al regreso de la continuidad del cafecito de hoy. Estamos en esta conversación interesante con Diana Cuevas, que es presidente de la Fundación
Making Big Smile, haciendo grandes sonrisas, y que trabaja específicamente en ese renglón tan importante y tan vulnerable que es el de la infancia, el de los niños y niñas de nuestras barriadas y de esos sectores vulnerables. Y durante esta época, que es vital llevar alegría, sobre todo a los niños y niñas, ¿cuáles son esas actividades que ustedes estarán desarrollando como fundación? Bueno, el sábado 14 y domingo 15 vamos a estar realizando las fiestas navideñas. Invitamos a todos las personas que están sintonizándonos que estén atentos a nuestras redes porque vamos a compartir diferentes vías de cómo pueden apoyarnos. Vamos a tener nuestra recolecta anual de juguetes, nuestra recolecta anual de alimentos con la que elaboramos las cajas solidarias que entregamos a las familias y bueno, múltiples actividades en las que todos ustedes pueden acercarse y colaborar. El Instagram es Making Big Smiles, @Making Big Smiles. O sea que donde ustedes vean esos voluntarios con esa carita amarilla, ya saben que pueden acercarse también para sumarse y sumar ese trabajo voluntario que se realiza. Hablábamos incluso durante las pausas de los retos que incluso de manera personal tenemos, ya sea en el rol de madres, ya sea... Cuando nos ponemos en contacto con tantas necesidades, pues es como decir, hay tanto que dar. ¿Cómo evalúas la receptividad de las personas ante causas como esta? Pero sobre todo lo sostenible que puedan ser, porque hay personas que se pueden emocionar en un momento, bueno, me sumo, voy a esta actividad, pero a partir de ahí hay un reto de hacerlo sostenible. ¿Cómo ves tú ese trabajo, sobre todo en la niñez que es tan necesario? Yo pienso que el mejor ejemplo que podemos dar como ciudadanos es desde inclusive nuestras profesiones poder buscar la manera de servir. No importa que directamente no sea con una fundación, independientemente, de manera individual, puedes buscar cómo compartir tus talentos, tus capacidades y como decía hace un ratito, no ignorar, porque hoy estamos en la posición del que no necesita, gracias a Dios. Pero la vida es muy cambiante. De hecho, hay maneras hasta con cortesía en la que podemos ser solidarios. El hecho de que si entramos a un lugar podamos decir buenos días, que podamos sonreírle a otra persona, hasta ese simple hecho puede cambiarle la percepción del día a alguien más. Y enfocarnos también en que aparte del ejemplo en que le damos a nuestros hijos, a nuestros amigos, entender que ese cambio que queremos ver en la nación, en nuestra sociedad, empieza por nosotros mismos. Es decir, muchas veces tenemos muchas expectativas sobre el gobierno, sobre esto o aquello, pero ¿qué estoy haciendo yo desde mi posición para cambiar eso? O sea, aunque sea en mi círculo, ¿qué estoy haciendo yo diferente para generar ese cambio? Y qué importante verlo desde ese punto de vista, desde asumir cada uno nuestra cuota de responsabilidad y sumar desde nuestros escenarios. Estas actividades del 15, el 14 y el 15 que mencionas, ¿pretenden alcanzar cuántos niños para saber la dimensión de ayuda que se necesita y de manos voluntarias que también se puedan sumar? Claro que sí. Estamos trabajando para 300 niños y 200 familias. Wow. O sea que 300 niños para las actividades navideñas, pero también para las cajas solidarias que van a llegar a estas familias. Claro que sí. Por ejemplo, la parte de las fiestas navideñas no solo consta de la entrega de juguetes, sino nosotros llevamos un repertorio de bailes, canto. Por ejemplo, muchos artistas también donan su talento y quieren compartir eso con nosotros y con los niños. Entregamos dulces, tenemos un almuerzo navideño. Y en la parte de las cajas solidarias, que nuestro equipo dice son cajas bien pompeaditas, identificamos las familias más vulnerables de la comunidad. No necesariamente tienen que ser los padres de los niños, porque también, por ejemplo, trabajamos con adultos mayores. Hay hogares en que, por ejemplo, son ancianitos, no tienen quizás quien les apoye y bueno, también en nuestro listado de familias beneficiadas los incluimos a ellos. ¿Ustedes trabajan en sinergia con alguna otra fundación que permita también, digamos que unificar estos recursos o netamente de las donaciones de personas individuales? Netamente de donaciones de familias, empresas que desde nuestros inicios también nos apoyan, otras que se han ido sumando, las actividades profundas que realizamos.
Ya hemos conectado, claro que sí, con otras instituciones que muchas veces nos sirven como puente para conectar con líderes comunitarios porque tienen, por ejemplo, centros asentados en diferentes sectores y comunidades de Santiago. Bueno, pues vamos a hacer entonces ese llamado importante a que las personas se sumen, dónde pueden ubicar información, dónde pueden nutrirse de lo que se necesita para sumarnos a esta causa de la Fundación Making Big Smile. Claro que sí, pueden seguirnos en nuestro Instagram, @MakingBigSmiles. Pueden escribirnos también en el Hotmail, makingbigsmiles@hotmail. Y si tienen cualquier pregunta, mándenos un mensaje directo por Instagram. Estén atentos a todos los flyers que vamos a estar publicando, de modo que cuando vean las fechas y los lugares donde estaremos también puedan sumarse y apoyar. Diana, ¿qué te motivó hace 14 años a enterar en todo? Porque esto enamora, pero es muy retador. ¿Qué te motiva y qué te permite esa permanencia durante 14 años en esta fundación? Bueno, voy a empezar diciéndote que servir a los demás es un modo de vida. Tener vocación de servicio no todos lo entienden, pero yo empecé en el 2008, me dirigía a diferentes escuelas de escasos recursos de aquí de nuestra ciudad y hacía viernes de lectura y viernes divertido. Cuando vi el impacto que tenía solamente mi presencia, el hecho de estar ahí, la alegría con la que los niños se manifestaban con mi presencia, en el 2010 me acerco a un grupo de amigos que entendía que tenían vocación de servicio y es cuando yo pienso, bueno, pero si estoy impactando de esta manera, únicamente siendo yo la que voy, imagínate que pueda conformar un grupo que al igual que yo tenga ese deseo de servir y de hacer el bien. Y Making Big Smiles oficialmente nace en el 2010. Pero puedo decirte que estudié en el Politécnico Femenino y también estuve en los grupos en servicio. El padre de Hubert fue una persona que sembró en mí. Pude ver viviendo la experiencia del servicio con los grupos en servicio y desde también la que fue mi escuela, cómo me llenaba, la grandeza que había detrás de apoyar a los demás. Y vale también mencionar que muchas veces creemos que la única forma de apoyar es económicamente hablando. Y hay múltiples formas de cómo apoyar. No importa que no sea con nosotros, les invito a que se acerquen a cualquier organización, a cualquier sector y que puedan empezar con ustedes ese cambio que ustedes quieren ver en la nación. Eso es importante. Y nosotros con este gran mensaje, que es un reto para identificar cada una de esas necesidades y sobre todo los dones con los que podemos servir en ellas. Gracias, Diana, por motivarnos. Vamos a sumarnos a esta causa. Vamos a aportar. Desde nuestro granito pequeño se arma todo un mar y nosotros podemos ser parte de ese cambio que queremos ver en nuestra sociedad. A Diana las gracias, pero nosotros después de la pausa seguimos también con temas interesantes en el desarrollo del cafecito de hoy.